¿Me creerías si te digo que el 53% de los niños en países de ingresos bajos y medianos no saben leer ni comprender textos sencillos al acabar la primaria? Es más, en países que se encuentran en estado de pobreza, este porcentaje llega a crecer hasta el 80%. Esto nos cuenta la medida desarrollada conjuntamente por el Banco Mundial y el Instituto de Estadística de la UNESCO, y nos advierten que estos altos niveles de analfabetismo constituyen una señal de alerta temprana que todos los objetivos educativos mundiales y otros objetivos de desarrollo sostenible relacionados están en peligro. Bienvenidos a todos, nosotros somos Sara Kids y en el podcast de hoy abordaremos las desigualdades sociales globales en el aspecto educativo. El día de hoy nos acompañan Marian Pérez, Bautista Ogueta, Martina Soto, Zaida Sánchez y yo, Berusca Salón. Además, más adelante le daremos la bienvenida a unos invitados especiales que nos acompañan en la sesión. Antes que nada, debemos partir de la siguiente pregunta. ¿Qué es la desigualdad social y por qué esta afecta al ámbito educativo? La desigualdad social es lo que conocemos como distribución desigual de recursos y oportunidades dentro de una sociedad. Está relacionada con la forma de cómo se organiza la sociedad y con las posiciones sociales. En este caso nos referimos a los recursos educativos. Podemos partir de una simple analogía. Vivimos en un sistema el cual posee la misma estructura que una cebolla, en capas, en donde el lugar donde naces determina de qué recursos vas a disponer, qué lenguaje vas a hablar y qué puertas se te van a abrir, entre otros aspectos, claro. Pero no nos adelantemos. A continuación nos sumergiremos en un análisis profundo sobre cómo nuestra capa de cebolla suele determinar cuál será nuestro destino académico y las consecuencias que traerá consigo. Además de abarcar temas como la diferencia entre la calidad educativa según la zona geográfica, las disparidades en oportunidades, la historia de cómo la lucha de clases se refleja en las aulas e incluso escuchar los testimonios de algunos de nuestros profesores universitarios locales con tal de aterrizar en un contexto más cercano. A veces me sorprende y asusta a la vez darme cuenta de que el mundo cambia, pero los problemas son los mismos. Por ejemplo, ya en 1944 George Orwell, en su ensayo ¿Son demasiado caros los libros?, reflexionaba sobre el coste de los mismos. En él, Orwell decía, y cito, «Es una vergüenza que no podamos obtener obras completas sin pagar un dineral. Han pasado más de 80 años y Orwell podría publicar eso hoy mismo en X, anteriormente Twitter». Y si hablamos de libros de texto para estudiar, la cosa se pone peor. Yo recuerdo que en la ESO y bachiller hace 2 o 3 años me compraba las licencias digitales y debía leer en la pantalla porque era casi 50% más barato. Es que te obligan a elegir entre tu vista o tu bolsillo. Y ojo, que no es solo una sensación mía. Según un estudio de Idealo, España lidera el ranking de los libros más caros de Europa, de media unos 22 euros por libro, que se traduce en casi 450 euros por hijo al año. Una locura, comparado con los 16 euros que pagan en Alemania. Pero, ¿y qué pasa al otro lado del charco? En América, ¿cómo son los precios? En TikTok, una mujer española que vive en Estados Unidos enseñó un libro de español que ni siquiera tenía tapas. Eran hojas sueltas para meter en un archivador, de esas que duran un semestre, porque son para rellenar. El precio, 260 euros. Claro, es el típico formato workbook para escribir cómodamente. Pero es que no deja de ser papel suelto. Cobrar 260 euros por eso me parece cuestionable. Ahora, si bajamos a Latinoamérica, el contraste es brutal. En Bogotá, por ejemplo, la media baja a unos 10 euros por libro. Sin embargo, la mayoría de los materiales para infantil son 3 veces más caros que los de secundaria, llegando a los 35 euros. Parece ser que mientras más joven sea el alumno, más cara te sale la factura. Dicen que para entender algo hay que saber de dónde viene. Con este tema pasa lo mismo, así que antes de entrar en materia, hagamos un poco de memoria, volvamos al momento exacto en que la burguesía entró en escena. La burguesía es conocida como la clase social a la que hace años pertenecían los comerciantes que eran muy ricos por practicar el intercambio mercantil. Claro, por ello hoy en día se usa para definir a un grupo social que posea bienes o tenga bastante capital, en contraposición a grupos como la aristocracia o la clase obrera. Exactamente, pero ideológicamente hablando hay que tomar en cuenta que su corriente de pensamiento fue el liberalismo político, que ahora es conocido como liberalismo clásico. Este ve al individuo como la base de la sociedad y sobrepone sus intereses y necesidades ante las del Estado y la religión. Ya que nos remontamos al pasado, me gustaría aprovechar la ocasión para echar la vista atrás en el tiempo y hablar de otras épocas. En concreto, acerca de la Edad Media y parte del inicio de la Edad Moderna,
ya que en estos años es muy sencillo diferenciar la presencia de un hecho fundamental. La educación se trataba de un privilegio y no de un derecho. Para ello, podemos hablar acerca de un autor, el historiador italiano Carlo Mario Cipolla, el cual publicó un libro muy interesante sobre este tema, titulado Educación y Desarrollo en Occidente. En este libro demuestra, gracias a una gran investigación, que aproximadamente en el año 1500 el porcentaje de la población analfabeta en Europa rondaba el 90%. Son datos impresionantes, pero ¿quiénes eran las personas que sabían leer y escribir? En pocas palabras, la Iglesia y las altas esferas de la burocracia, de modo que el conocimiento era tan solo para muy poca gente y se empleaba principalmente como una herramienta de control social sobre las clases más bajas como lo era el campesinado. Esto me recuerda a lo que ocurría con las primeras universidades que fueron creadas, dígase por ejemplo, la Universidad de Oxford o en España la Universidad de Salamanca. ¿A qué te refieres? Déjame que te ponga más en contexto. En el caso de España, por ejemplo, existió hasta el siglo XIX aproximadamente un estatuto conocido como Estatutos de Limpieza de Sangre. Con esta medida se impedía que aquellas personas que no pudieran demostrar descender de una familia cristiana y noble no pudieran tener acceso a la educación. Si llevamos esto a España y ponemos el foco en el funcionamiento de la educación superior, veremos cómo la desigualdad no solo se produce a escala internacional. Pese a haberse democratizado en los últimos años, distintos estudios señalan que las desigualdades educativas están directamente relacionadas con las brechas sociales, afectando tanto al acceso como al desarrollo dentro de la educación superior. Factores como el origen social, las dificultades económicas o el acceso desigual a recursos tecnológicos influyen en el rendimiento académico y en la posibilidad de completar los estudios. Esto se resume en que los estudiantes de clases sociales altas no solo acceden en mayor proporción a la universidad, también tienden a concentrarse en titulaciones con mayor prestigio social y mejores oportunidades profesionales. Por el contrario, aquellos de entornos más vulnerables encuentran más obstáculos económicos, académicos y culturales. Además, podríamos añadir como nuevo eje la aparentemente insaciable implantación de modelos educativos apoyados en lo digital, ya que estos han evidenciado nuevas formas de desigualdad, como mencionamos especialmente vinculadas a las brechas tecnológicas que limitan tanto el acceso como la participación en el proceso educativo. No solo esto, cada vez existe mayor división entre la formación y la correspondencia de esta primera con una salida laboral decente. Esto genera incertidumbre tanto en el alumnado que está cursando los grados como en aquellos que empiezan a pensar hacia dónde quieren encarar sus estudios, en caso de querer estudiar más allá de la ESO. Para dar voz a esto desde dentro de las propias universidades, hemos recogido testimonio de dos profesores universitarios con un largo recorrido en la docencia. Por un lado, tenemos a Ramón Fensra, catedrático de Filosofía Moral y Política y director del Departamento de Filosofía y Sociología en la Universidad Jaume I, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que ha evolucionado la práctica de dar clase a los jóvenes? La práctica de dar clase ha evolucionado muchísimo. A ver, yo tengo ahora creo que 18 años de experiencia docente, al principio como becario de investigación y luego ya como profesor en figuras diferentes que ha ido evolucionando, pero claro, en este tiempo pensad todo lo que se ha transformado en el ámbito propiamente digital, por ejemplo, ¿no? Esto es una cuestión que, por ejemplo, el exministro Joan Subirats también ha dicho en alguna charla y que hemos experimentado el profesorado universitario en las últimas décadas. Antes teníamos 80, 70, 90 alumnos delante nuestro, que tenían un boli o varios bolis y papel. Ahora mismo, cuando damos clases desde hace ya unos años, esto ya no cambió ayer, pero ya cambió hace unos años, tenemos a 90 alumnos, esto siempre lo digo en clase también, 90 ordenadores portátiles y 90 móviles, ¿no? Entonces hay como dos pantallas que el profesorado tiene que tratar de franquear para llegar a transmitir cierto conocimiento, ¿no? O para compartir ideas entre profesorado y alumnado. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto bastante importante. Yo me he dado cuenta que en los últimos años creo que el storytelling se convierte en una cuestión importante del profesorado. Intentar contar un relato para captar la atención, empezar con un dilema, empezar con una situación práctica, empezar con algo que capte la atención del alumnado. Introducir elementos de gamificación, introducir también en alguna ocasión, algún elemento humorístico si se puede, algún pequeño vídeo o algún material audiovisual, y con todo eso sí que se consigue más mantener o captar la atención del estudiantado.
El alumnado hoy en día creo que es muy dinámico, muy participativo, sobre todo en los grados de comunicación, muy atento para debatir, pero también hay cierta pérdida de capacidad de atención, fruto precisamente de todo este cambio tecnológico y que incluso también nos afecta a nosotros, también me afecta a mí, es decir, estamos acostumbrados a estímulos constantes a través de las aplicaciones y tal, y 2 horas de clase, estar atentos y atentas, pues es un reto que nos cuesta, ¿no? Y eso afecta a la dinámica docente también. La capacidad creativa audiovisual es brutal, o sea, cuando os pedimos que hagáis algo a nivel de elaborar un producto audiovisual, el resultado es espectacular, mucho mejor que hace un par de décadas o incluso que hace 10 años, pero por otro lado contrario, y se ve en los exámenes también, a la hora de pedir la redacción de un texto o el uso de conceptos complejos y abstractos, como ya anunciaba Giovanni Sartori en su libro Movidens, pues se ve ciertas carencias. No en la totalidad del alumnado, siempre hay un grupo, un 10%, que ves que pues, leen la prensa o que leen más periódicamente novelas y tal, o literatura en general, pero sí que cuesta más el uso de conceptos abstractos. Eso también se percibe. Yo creo que esos sean los retos que vemos hoy en día a la hora de dar clase. Y por otro lado, a Susana Barbera Forcadell, profesora asociada laboral del área de periodismo y del Departamento de Ciencias de la Comunicación, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué tan capacitado ves al alumnado actual para afrontar el mundo laboral? Pues depende del año, si tengo que ser sincera, depende del año, depende del grupo. Dentro de los grupos hay estudiantes que, por supuesto, tienen eso que se llama vocación, que algunos no saben ni que existe, y entonces en nuestras titulaciones, en comunicación audiovisual, en periodismo, en publicidad, se necesita que el estudiante tenga ganas de hacerlo y tenga ganas de trabajar en esto. Esto no es un horario de oficina, aquí no tienes de 8 a 3, aquí es todo el día. Entonces, yo estoy contenta con la gente de comunicación audiovisual, como les veo con las ganas para trabajar en el mundo laboral, y una cosa que siempre animo a los estudiantes es que ellos van a poder trabajar de lo que quieran siempre que estén dispuestos a trabajar, por supuesto, a currárselo, ¿no? No solamente que digan, pues yo quiero ser director de cine en comunicación audiovisual, y eso os lo he dicho muchas veces. Hay un montón de salidas laborales, tienes que saber cuál puedes hacer tú. Yo creo que sí, que están capacitados para el mundo laboral, que por supuesto va cambiando a pasos agigantados ahora con las inteligencias artificiales y demás, que nos obliga a los profesores y a vosotros los alumnos para, pues eso, ¿no? Para estar formándonos continuamente. Luego de analizar el contexto social en el que vivimos, llegamos a una conclusión bastante clara, y aunque duela aceptarla, hoy en día la educación parece más una lotería genética y económica que un derecho universal. Nos venden constantemente la idea de la meritocracia. Si te esfuerzas y estudias, llegarás a donde quieras. Pero la realidad es que no todos corremos en la misma pista. Mientras algunos tienen un camino recto, otros tenemos que escalar grandes montañas invisibles, de precios inhumanos, falta de internet, entre otras cosas, solamente por haber jugado con la mala suerte a la hora de nacer. La desigualdad educativa es una de las problemáticas más graves a las que nos enfrentamos. ¿Cómo vivir en un mundo donde un niño proveniente de una zona empobrecida no tenga las mismas herramientas que alguien con recursos del primer mundo? No estamos viviendo en una democracia, sino en un sistema que premia el privilegio y castiga la pobreza. Mientras el acceso al conocimiento siga dependiendo del bolsillo, seguiremos perdiendo a mentes brillantes que podrían estar resolviendo los problemas del mañana, pero que hoy están demasiado ocupados intentando sobrevivir al sistema de ayer. Si queremos un futuro de verdad, la educación tiene que dejar de diferenciarnos por la capa de la cebolla a la que pertenecemos y convertirse, de una vez por todas, el suelo firme sobre el que todos podamos caminar.